Mi esposo llevaba una vida secreta y me llevé a mis hijos para protegerlos. Nunca pensé que estaría viviendo algo así. Todo se siente irreal. Tengo 35 años y llevo 12 años casada con mi esposo, con quien tengo 3 hijos. Hasta hace muy poco, creía sinceramente que nuestro matrimonio estaba bien. No era perfecto, pero pensaba que éramos un equipo y que estábamos construyendo una vida juntos. En los últimos meses, empecé a notar pequeños cambios en él. Pasaba cada vez más tiempo en el teléfono, especialmente jugando un videojuego al que se volvió completamente adicto. Jugaba todos los días, durante horas, y parecía más distante conmigo. Aún así, nunca imaginé que hubiera algo más detrás de eso. La verdad salió a la luz por accidente. Una noche se quedó dormido con el teléfono en la mano y la pantalla encendida. Al acercarme, vi que no estaba en el juego, sino en una conversación privada. Solo alcancé a leer unos pocos mensajes, pero fueron suficientes para darme cuenta de que eran íntimos, llenos de una cercanía que no corresponde a una simple amistad. Intenté ver más para entender qué estaba pasando, pero la aplicación se cerró automáticamente y me pidió un código de acceso. Ahí entendí que no se trataba de una app normal, estaba oculta y protegida para que yo no pudiera entrar. Cuando lo desperté y lo confronté, reaccionó de inmediato. Borró la aplicación y aseguró que no era realmente una app, sino un correo electrónico temporal que había creado y que ya no podía volver a abrir. Según él, conoció a esa mujer dentro del juego. Dice que ella también está casada, que tiene hijos y que viven en países distintos. Insiste en que nunca se han visto en persona y que todo fue solo una conexión emocional, una fantasía que no era real. Pero después de ese momento, mi sensación de seguridad desapareció por completo. Su historia podía tener un orden, pero mi confianza en él ya estaba rota. Después de ese primer enfrentamiento, empecé a unir piezas que antes no tenían sentido. Recordé cuánto tiempo pasaba en ese juego, cómo parecía estar siempre conectado y ausente, incluso cuando estaba en casa con nosotros. Poco a poco entendí que no se trataba solo de una distracción, sino de una relación paralela que había ido creciendo mientras yo no lo notaba. Aunque borró la aplicación delante de mí, algunos de los mensajes que alcancé a leer no se me iban de la cabeza. Él le enviaba fotos de nuestros hijos. En uno de esos intercambios, ella incluso llegó a preguntarle si nuestro hijo del medio era realmente suyo. En lugar de defender a su familia, él respondió diciendo que tenía dudas y que quería hacerse una prueba de ADN. Leer eso me destrozó. No solo me había traicionado a mí, también había puesto en duda a su propio hijo frente a una desconocida. Además, descubrí que hablaba mal de mí con ella. Se quejaba de nuestra relación, de mi forma de ser, de nuestra vida juntos. Al mismo tiempo, le prometía que algún día se encontrarían en persona. Todo esto ocurría mientras seguíamos compartiendo casa, responsabilidades y una rutina que yo creía real. La situación se volvió aún más inquietante cuando caí en cuenta de que ella vive en otro país que él planea visitar a principios del próximo año con sus amigos. Él insiste en que ese viaje no tiene nada que ver con ella y que jamás se encontrarían, pero después de tantas mentiras, sus palabras ya no me tranquilizan. Cada nueva información hacía que mi mundo se sintiera más inestable. Ya no sabía qué era verdad y qué no. Lo que antes era solo una sospecha se había convertido en una sensación constante de traición, de haber vivido al lado de alguien que llevaba una vida secreta sin ningún remordimiento. Después de todo lo que salió a la luz, ya no pude seguir fingiendo que nada pasaba. Le dije que necesitaba espacio y que se fuera de la casa para que ambos pudiéramos pensar con claridad. Para mi sorpresa, se negó rotundamente. Dijo que no se iría bajo ninguna circunstancia y que, si yo decidía dejarlo, su única condición sería quedarse con nuestra hija. Repitió esto una y otra vez, y cada vez me inquietaba más. No mencionó a nuestros otros 2 hijos, solo a ella. Esa insistencia encendió todas mis alarmas. No estoy diciendo que crea que sería capaz de hacerle daño, pero el hecho de que se enfocara únicamente en nuestra hija me hizo sentir incómoda y, por primera vez, insegura dentro de mi propia casa. Intenté entender por qué había hecho todo esto.
Le pregunté directamente. Admitió que sabía que estaba mal y que había arruinado todo, pero enseguida empezó a culparme. Dijo que lo hizo porque no lo dejo descansar lo suficiente, porque su trabajo es muy demandante y se siente poco valorado. Escuchar eso me resultó casi insultante. Siempre he reconocido lo duro que trabaja y muchas veces le ofrecí ayuda, buscar otro empleo, mudarnos más cerca de su trabajo, lo que fuera necesario para que estuviera mejor. Lo que más me dolió fue la contradicción. Decía estar demasiado cansado, pero tenía tiempo y energía para pasar noches enteras jugando y enviando mensajes a otra mujer, construyendo una relación secreta. Yo también estoy cansada, pero nunca se me ocurrió traicionar a mi pareja ni esconder una vida paralela. Aún así, tuvo la audacia de responsabilizarme por sus decisiones. En ese punto, ya no solo estaba lidiando con una infidelidad emocional, sino con la sensación de que estaba viviendo con alguien que distorsionaba la realidad para justificarse. Cada conversación terminaba dejándome más confundida, más herida y con la sensación de estar perdiendo el suelo bajo mis pies. Después de todo lo ocurrido, me quedé completamente rota. Me siento herida, traicionada y desorientada, como si mi vida hubiera dado un giro brusco del que no puedo despertar. Nada de esto encaja con la persona con la que me casé, y aún así, es la realidad que ahora tengo frente a mí. A pesar de todo, todavía lo amo. Y eso es lo que más me confunde. No quiero romper nuestro matrimonio ni destruir la vida familiar que construimos para nuestros hijos. Él me ruega que no les diga nada a los niños y asegura que borró el juego y que nunca volverá a hablar con esa mujer. Dice que esta fue la primera vez, que nunca pasó nada sexual y que todo fue solo emocional. Quiere que confíe en él otra vez. Pero no sé cómo hacerlo. Durante años escondió cosas de mí en otro teléfono. Hace apenas un mes encontré condones debajo de su almohada, dormimos en habitaciones separadas y me dijo que eran para uso personal, para facilitar la limpieza. En ese momento le creí, pero ahora todo vuelve a mi mente con otro significado. Empiezo a preguntarme si fui ingenua todo este tiempo. Soy autista y sé que a veces no detecto las señales cuando están frente a mí. Por eso me cuestiono constantemente, ¿realmente pasó todo esto y yo no lo vi? ¿O estoy exagerando ahora por el dolor? No sé qué es real y qué no. Lo único que sé es que mi mundo se dio vuelta por completo. Quiero creerle, quiero que esto funcione, pero también siento que ya no sé en quién confío ni cómo protegerme a mí misma y a mis hijos. Por eso pregunto, con el corazón en la mano. ¿Todavía puedo hacer que esto funcione, o ya es demasiado tarde? Actualización. Después de varios días de reflexión, conversaciones difíciles y noches sin dormir, tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo atrapada en la duda constante, revisando cada palabra y cada gesto, ni criando a mis hijos en un hogar donde la confianza se había roto por completo. Así que lo dejé. Cuando le comuniqué mi decisión, quedó claro que muchas de sus palabras anteriores habían sido solo intentos de control y manipulación. A pesar de haber insistido durante días en que solo quería quedarse con nuestra hija, cuando la separación se volvió real no luchó por ninguno de los niños. Me quedé con mis 3 hijos y él terminó yéndose de la casa. No fue fácil. Sentí un dolor profundo por la familia que creí tener, por los planes que nunca se cumplirán y por la vida que imaginé junto a él. Pero, al mismo tiempo, sentí un alivio que no esperaba. Por primera vez desde que descubrí la verdad, pude respirar sin miedo, sin ansiedad y sin la sensación constante de estar siendo engañada. Ahora todo es incierto. No sé cómo será el futuro ni qué desafíos vendrán, pero si sé algo con claridad, elegí protegerme a mí misma y a mis hijos. Elegí la honestidad, la estabilidad y la paz por encima de una relación construida sobre secretos. Empiezo a sanar lentamente, un día a la vez, con mis hijos a mi lado y la tranquilidad de haber tomado la decisión correcta.